Por favor. Lucas 17, verso 5. Ya lo tenemos todos ahí. Amén. Vamos a dar lectura entonces todos juntos. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Una vez más, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Gracias. Siéntense, hermanos, gracias. Bueno, es un versículo muy conocido ya por todos nosotros y al mismo tiempo muy sencillo. Este último canto que entonábamos decía en su letra: Él es el que me va a fortalecer y Él es el que me va a levantar. ¿Sí? Y de eso vamos a compartir un poco esta mañana. De hecho, si ustedes quieren apuntar, los que traen ahí su tiempo con Dios, toman notas. El mensaje de esta mañana es precisamente ese: aumentanos la fe. La fe es uno de los temas más amplios y extensos en la Biblia. Encontramos diferentes tipos de fe, diferentes niveles de fe y también diferentes tamaños de fe. Hay una fe que es para salvación. Recordamos cuando Jesús está en la cruz y está ya para expirar y justo momentos antes de que Él entregue su espíritu, tiene un diálogo con este ladrón que está crucificado junto a Él. Y en ese momento este hombre, este malhechor, expresa la fe que tiene en Jesús cuando le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ahí está expresando su fe. Y esa es una fe para salvación. Recordamos cuando Abraham está con su hijo, con Isaac, y ya están ahí en la cima de la montaña, y está para sacrificar a su hijo, y ya está preparando el altar y todo. Y le pregunta a Isaac: bueno, pues ya está aquí la leña, ya está aquí todo preparado, ¿y dónde está el fuego? ¿Dónde está el holocausto? ¿Y qué le responde Abraham en ese momento a Isaac? Dios proveerá. Está expresando y está mostrando ahí su fe. ¿Sí? Otro tipo de fe. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio. ¿Cuántas ocasiones no mostró una fe para sanar, una fe para multiplicar el pan, una fe, en fin? Entonces, la fe es uno de los temas más amplios en la Biblia. Y esta virtud o esta característica que el cristiano tiene que tener en su vida y tiene que desarrollar, se tiene que trabajar. ¿Sí? La fe no nos viene así nada más como por tomarnos unas vitaminas en la mañana todos los días durante 2 meses o 3 meses y ya terminamos el tratamiento de las vitaminas de 90 días y entonces ya empezamos a ver cambios en nuestro organismo. La fe es algo que nosotros tenemos que desarrollar juntamente con Dios en nuestra vida. Entonces, una de las características o las cosas que tenemos que entender de la fe es que esta es vital para tener una comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir que la fe es vital para tener
una comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo. Podemos venir a la iglesia, como lo estamos haciendo ahorita, venir al templo, reunirnos así como lo estamos haciendo, guardando las medidas de higiene y salud que nos recomiendan las autoridades, la sana distancia, las manos, el cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos leer la Biblia en nuestra casa, podemos ver mucho contenido en internet, en YouTube, en Facebook, de predicaciones, de ministraciones, alabanzas, etcétera, 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 etcétera. Pero eso no significa que tenemos una comunión íntima con Dios. Porque podemos ser personas religiosas, o podemos ser personas con costumbres morales o éticas o espirituales, si ustedes lo quieren ver así. Pero lo único que nos puede llevar realmente a tener una comunión con Dios es una fe. Si no está la fe en el corazón, en el espíritu de la persona, no puede haber intimidad con Dios. La misma palabra de Dios lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios si no hay fe en nuestro corazón. No podemos tener una conexión con el Espíritu Santo si no tenemos fe en nuestra vida. Ahora, mencionábamos al principio que la fe es algo que tenemos que trabajar, es algo que se tiene que desarrollar. Y decíamos que hay diferentes tipos de fe y diferentes niveles o tamaños de fe. Cuando alguien nos compartió el Evangelio, nos predicó a Jesucristo, quizá en un momento muy difícil de nuestra vida y estábamos pasando situaciones muy complicadas, y entonces creímos que ese mensaje que nos estaban dando, lo que nos estaban diciendo de Dios, podía ayudarnos y podía ser la solución para nuestra vida. Y entonces aceptamos por fe ese mensaje y comenzamos a tener una relación con Dios. Pero esa relación tuvo que empezar a crecer y se tuvo que empezar a desarrollar. No nos quedamos en esa fe inicial. Todos hemos ido caminando en nuestra relación con Dios y hemos ido creciendo, nos hemos ido desarrollando. Quiere decir que la fe que tuvimos en un principio para creer lo que nos decían de Dios no es la misma fe que tenemos ahorita. Pero compartía la hermana Chelito la semana pasada. Dios sabe que no estoy preparada, no soportaría vivir con la pérdida de un hijo. Y Dios tuvo misericordia de ella y guardó la vida de Héctor, y está Héctor con ella. Pero hay otros hombres y mujeres de Dios que han desarrollado una relación, una comunión con Dios, y que han perdido no solamente un hijo, han perdido una esposa, han perdido a todos sus hijos, y aún así siguen teniendo su fe puesta en Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que podían vivir resistir esa prueba. Se desarrollaron, crecieron, se fortalecieron. Y lo que Dios quiere de nuestra vida es que cada uno de nosotros fortalezcamos nuestra fe, que Dios nos aumente la fe. Vemos el ejemplo de los apóstoles en la Biblia. Vemos cómo se fueron desarrollando. Vemos a un Pedro cuando negó a Jesús, que le faltaba mucha fe. Vemos a un Pedro cuando empezó a dudar que podía caminar con Jesús en el agua. Y entonces empezamos a encontrar muchas situaciones adversas en la vida de estos hombres, de estos discípulos. Pero al final de su carrera encontramos a estos mismos hombres
con características completamente diferentes en su vida, con fortalecidos en su fe. Nos encontramos ya hombres maduros espiritualmente, los encontramos que han caminado con Dios y que se han desarrollado, y esta petición que hicieron, aquí leíamos en Lucas 17:5, los apóstoles al decirle al Señor, aumentanos la fe, vemos que al final de su camino en esta tierra, Dios les había aumentado la fe. Cada experiencia, cada situación que pasa en nuestra vida nos tiene que dejar una enseñanza. Dice la palabra de Dios en Romanos que a los que conforme al propósito de Dios somos llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas tienen que sumar en nuestro espíritu y en nuestra alma para hacernos crecer. Si vivimos una enfermedad, esa enfermedad nos tiene que enseñar algo. Si pasamos una situación complicada económicamente, ese problema nos tiene que dejar una enseñanza. Si tenemos una crisis familiar, eso nos tiene que dejar algo. Yo estoy seguro que mi hermana Chelito no es la misma mujer antes y después de lo que vivió con su hijo, con Héctor. Algo creció en ella, algo se fortaleció, es una mujer diferente, y ese es el propósito que Dios busca en cada uno de nosotros, porque Él está perfeccionando a su iglesia. Él nos está limpiando, Él nos está santificando, nos está purificando, nos está preparando, porque Jesucristo está por regresar por su iglesia. Y este es un tiempo de preparación, es un tiempo de oportunidad. Estos problemas que estamos viviendo, el que no nos podamos reunir libremente, el que estemos pasando situaciones económicas difíciles, el que algunos de nuestros familiares cercanos estén enfermando y estén teniendo situaciones de crisis realmente muy intensas, esto es una preparación, es una oportunidad que Dios nos da para crecer. Pero muchos que son pesimistas solamente lo ven como algo negativo. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a responder ante estas situaciones que vivimos? La fe, mis amados hermanos, siempre, siempre, siempre va a ser probada. Cada hombre, cada mujer que vemos en la Biblia fue probado en su fe. Fue probada en su fe. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que entender que no es que Dios sea malo, o que no es que Dios de un momento a otro se descuide y se le vaya de las manos la situación, el problema, y entonces empezamos a ir a la deriva. No. Dios tiene propósitos y planes perfectos. Él va a probar nuestra fe. Y esta solamente se puede realizar en situaciones de crisis, en medio de tormentas. No hay otra forma en la cual la fe pueda ser probada. Cuando somos llevados a grandes presiones, entonces ahí se ve de qué está hecha nuestra fe. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, durante su ministerio,
él vio en diferentes tipos de personas que tendrían que haber tenido una fe fuerte, una fe firme, y no encontró esa clase de fe en ellos. Por ejemplo, una de las sectores o de las clases religiosas que más sabían de la palabra, que eran aún hasta maestros de la ley, eran los fariseos. Y ellos, lo lógico era que tuvieran una fe firme en Dios, porque conocían la palabra, conocían la escritura, sabían lo que decían las profecías. Pero cuando Jesús ve en sus vidas, no encuentra fe en ellos. Otro grupo era en sus apóstoles, en los discípulos. Caminaron con Jesús 3 años y medio. Estuvieron día y noche conviviendo con Él. De primera mano escucharon las enseñanzas. Fueron testigos de los milagros que Jesús hizo. Tenían que haber desarrollado fe en su corazón, en su vida. Pero, más sin embargo, al final del ministerio de Jesús, cuando Él es entregado, tampoco encuentra fe en el corazón de ellos. Entonces, a veces Dios revisa en nuestras vidas que somos hombres y mujeres que le conocemos, que hemos caminado con Él y que tendríamos que tener ya una clase de fe. Y la pregunta es si Dios está encontrando la fe que tendríamos que tener en nuestras vidas. Dice más adelante, ahí en el siguiente capítulo 18 de Lucas, nos cuenta la parábola de una viuda y un juez que es injusto, pero al final de esta parábola hay una pregunta muy importante, y esta pregunta yo creo que Jesucristo, el Espíritu Santo, nos la está haciendo el día de hoy. Lucas 18, 8 dice: y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Jesucristo, cuando Jesucristo regrese por su iglesia, ¿hallará fe en su iglesia? ¿Hallará fe en nosotros? ¿Estaremos a la altura, al nivel de lo que Dios quiere? ¿O nos encontrará faltos de peso? ¿Nos encontrará carentes en alguna área, así como los fariseos o así como los discípulos en su momento? Pero qué importante y qué extraordinario que en el ministerio de Jesús también hubo hombres y mujeres en los que nadie esperaba que tuvieran fe. Pero sorprendieron a todo el mundo y aún al mismo Jesús al mostrar una fe que no se esperaba de ellos. Por ejemplo, encontramos ahí en Mateo capítulo 8, verso 10, la historia del centurión. Y específicamente ese versículo, el versículo 10 de Mateo 8, dice: al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que dice que Jesús se maravilló, quedó sorprendido de la fe del centurión. Nadie esperaba que ese hombre tuviera fe. No conocía a Dios, no era del pueblo de Israel, no tenía una conexión con Jesús como la tenían los discípulos. Pero cuando interactúa con Jesús y le dice: no tienes que ir a mi casa, solamente
di la palabra y mi siervo va a sanar. No hay ningún problema. ¿Qué sucede? Está mostrando una clase de fe que nadie esperaba que tuviera ese hombre. Después encontramos también a un ciego, ahí en Marcos capítulo 10, verso 52, encontramos la historia de este hombre, de Bartimeo, que ya mucho se ha predicado de él, y conocemos la historia. Y en el versículo 52, Marcos 10, 52, Jesús le dijo, vete a tu casa, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué fue lo que obró aquí la sanidad en este hombre? La fe que él tenía. Un hombre que tampoco se esperaba que tuviera fe, pero mostró una extraordinaria fe al momento de encontrarse con Jesús. Y en Mateo capítulo 15, verso 28, encontramos la historia de una de las mujeres más sorprendentes, más extraordinarias en la Biblia. Ni siquiera menciona el nombre de esta mujer, solamente dice que era cananea. Y sabemos qué reputación tenían los cananeos. Eran pueblos paganos. Su religión era una religión politeísta, tenían demasiados dioses, eran muy idólatras, eran muy sanguinarios, eran muy malvados y siempre eran inclinados hacia cuestiones de impureza sexual y de brujería y todo este tipo de situaciones. Entonces, esta mujer que venía de esta cultura, que tenía este trasfondo en su vida, le dice a Jesús, ahí en el versículo 28, capítulo 15 de Mateo, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y sabemos cuál es la historia. Esta mujer llega con Jesús a pedirle un milagro para su hija. Y el Señor Jesús está con sus discípulos y como que primero la ignora, pero es tanta la insistencia de esta mujer que después Jesús le termina diciendo, mira mujer, yo soy enviado a los hijos de Israel. Mi función, mi ministerio es para el pueblo de Israel. Y no está bien que el pan que es para los hijos se le dé a los perros o a los perrillos, dice ahí en la versión 60. ¿Y esta mujer qué hace? En lugar de ofenderse, en lugar de sentirse insultada por Jesús o agredida, reacciona con una humildad y una sencillez y una fe en su corazón y le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y entonces Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. ¿Cómo estamos nosotros este día? Vemos hombres y mujeres en la Biblia en los cuales se esperaría que tuvieran una fe, un nivel, un tamaño de fe, y no se encontró fe en ellos. No se encontró fe en los fariseos, no se encontró fe en los discípulos, no se encontró fe en grupos de personas en los que, en teoría, tendrían que haber tenido fe. Pero después vemos otros hombres y mujeres en la Biblia en los cuales nadie esperaba que tuvieran fe, pero maravillaron al mundo y aún al mismo Señor Jesucristo al mostrar una fe inmensa en Él. Les vuelvo a repetir, los problemas y situaciones adversos que vivimos en nuestra vida
Lo único que tienen que producir es que nuestra fe se fortalezca. Cada uno de nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo. El templo no es estas 4 paredes que vemos aquí, ¿sí? Que ahora pues la situación, la pandemia que vivimos nos limita y no lo podemos ocupar. El templo somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos el edificio que mantiene o que contiene la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nuestra fe es la columna que mantiene intacto el edificio de nuestra vida. Se los voy a volver a repetir. Nuestra fe es la columna que mantiene intacto el edificio en nuestro corazón. Y es un mástil que sostiene en alto la bandera de Cristo. Nuestra fe es la columna que mantiene intacto el edificio del templo del Espíritu Santo en nuestro corazón, y es un mástil que sostiene en alto la bandera de Cristo en nuestra vida. Y cuando estaba preparando esta palabra, recordé el terremoto de 2017, que tuvo su epicentro allá en Chiapas. No, hubo varios, en Oaxaca fue un epicentro. Oaxaca y Chiapas, ¿verdad? Por ahí cerquita. Creo que fue el de... Fueron varios ese año. Ese año, ¿verdad? 19. Específicamente ese terremoto, porque había una imagen que se difundió mucho en las noticias de un hombre que encontró la bandera de México de un palacio municipal, y él sacó esa bandera y se subió a una montaña de escombros y puso la bandera de México sobre esa montaña de escombros, en un pueblito allá por Chiapas o por Oaxaca, algo así. Entonces, cuando estaba preparando esta palabra, me venía esa imagen a mi cabeza. Cómo en medio de la destrucción, en medio de todos esos escombros, hubo alguien que tuvo una actitud correcta y que puso el mástil nuevamente en pie y puso ahí la insignia de que no estamos derrotados. Sí nos ha golpeado esto, sí nos ha afectado, sí nos lastima, pero nuestro espíritu sigue intacto. Y así debe de ser la fe del cristiano. Así debe de ser nuestra fe. Puede ser que la circunstancia me golpee. Puede ser que en algún momento parece que me quiebro. Pero nuevamente, el mástil permanece firme y la bandera de Cristo sigue ondeando en mi corazón, en mi vida. ¿Encontrará Jesús la fe en su iglesia? Y esa es la petición que podríamos hacer nosotros en esta mañana, Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Y quiero compartir con ustedes. Hemos estado compartiendo algunas porciones de la escritura estas últimas semanas, y les he dicho que si no la tienen subrayada en su Biblia, que la subrayen y que sea como una promesa que edifique, que fortalezca y que levante su fe. Y esta mañana quiero que vayamos al Salmo 145.
Salmo 145, del versículo 14 en adelante. Yo creo que ya muchos tenemos esa promesa en nuestras escrituras subrayada. Salmo 145, del versículo 14 en adelante al 21. No tengo ahorita aquí la versión Palabra de Dios para Todos, pero ahí en su celular, 145, 14 al 21. Ahí en su celular, si ustedes tienen esa versión, es muy especial por las palabras que Palabra de Dios para Todos, PLT. A lo mejor ahorita Manolo por ahí la puede localizar en la YouVersion. Pero esta palabra dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todos los vivientes. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Amén. ¿La quieres leer, hermano? ¿La puedes leer, por favor? El Señor levanta a quienes caen y sostiene a los que están angustiados. Todos buscan en ti el alimento, y el momento apropiado les das comida. Abres tus manos y a todos los seres vivos les das lo que necesitan. El Señor es justo en todo lo que hace. Sus hechos muestran lo bueno que es. El Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Cumple los deseos de los que lo respetan. Escucha sus peticiones y ayuda y los salva. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruirá a los perversos. Que mi boca alabe al Señor, que todos alaben su santo nombre, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres hermoso con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es refrescante en nuestra vida, Señor, es revitalizante, nos edifica, Señor. Sí nos confronta, sí nos pone frente a nuestra realidad, pero también nos alienta, Señor. También es un bálsamo que viene a nuestra vida y nos restaura, nos renueva, nos da nuevas fuerzas, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te has detenido en la obra que estás haciendo en tu iglesia, Señor. Y sabemos, Señor, que tú vas a seguir trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y nos vas a seguir, Señor, dando esta gracia que es tan abundante y que es tan maravillosa. Y va a traer edificación, fortalecimiento, transformación en nuestra vida, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor, que tú nos sigas moldeando, que sigas trabajando en nosotros. Esta mañana, Señor, nos unimos a la oración que hacían tus discípulos. Aumentanos la fe, Señor Jesús. Que cuando tú vengas a esta tierra, Señor Jesucristo, encuentres la clase de fe que tú quieres en nosotros, en nuestros corazones, en tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.